Septiembre de 1995, el huracán Ismael, catalogado como categoría 1, se acercaba a las costas de Sinaloa con una furia inesperada. Lo que parecía ser un fenómeno menor se convertiría en una de las tragedias naturales más recordadas en la región, especialmente para los habitantes de Topolobampo y Los Mochis. Hoy nos acompaña Manuel Alberto Cortés Lugo, un camarógrafo que no solo grabó la noticia, sino que la vivió en carne propia desde el corazón de la emergencia. Bienvenido. Gracias. Manuel Alberto, remontémonos a esos días. ¿Cuál era la sensación en Topolobampo y Los Mochis antes de que Ismael tocara tierra? De calma, por eso se confiaron los pescadores que andaban cerca. Los pronósticos fueron erróneos. Yo recuerdo que Protección Civil, junto con todos los que pertenecen a esa parte de seguridad, cuando se manifiestan estos eventos, tuvieron su reunión y esperaban que el huracán tocara tierra por ahí como a las 7, 8 de la tarde, noche, ¿no? Y yo recuerdo que después de esa reunión en Palacio, nos fuimos cada quien, los medios de comunicación, pues nosotros nos fuimos a la oficina, al estudio, y la directora en ese tiempo nos dijo, oigan, pues vayan a sus casas, verifiquen que todo esté bien, que tengan lámparas, que tengan agua, pues que puedan estar bien sus familias para que se regresen, pues para estar pendientes de la cobertura. Recuerdo que eran como las 5 de la tarde, 4 o como las 4 de la tarde. Y en el camino de la oficina, de lo que es el estudio, a mi casa, yo sentía, en la camioneta que iba, sentía la lluvia y el aire fuerte. Y sentía fuerte y fuerte y fuerte. Entonces, cuando menos, bueno, llego a mi casa, verifico, me regreso y cada vez más intenso. Entonces, resultó que el huracán tuvo un giro y llegó antes de tiempo. Entonces, ¿qué pasó? Agarró a los pescadores apenas en camino. Uno de los puertos de resguardo es Topolobampo y había mucho barco de fuera, de Nayarit, de aquí del estado de Sonora, inclusive de Oaxaca. Había mucho barco en alta mar en la pesca porque se había abierto la veda del camarón. Entonces, pues, ¿qué pasó? Que cuando menos pensamos ya lo teníamos con varias horas de anticipación, ya entrando el huracán. Entonces, debido a eso, pues a muchos barcos los hundió, tuvieron pues muchas pérdidas, ¿no? de compañeros pescadores, porque los agarró en la entrada o fuera de lo que es la bahía. Y dentro de los barcos que sufrieron el hundimiento, unos quedaron aquí adentro, pegados al muelle, otros frente del cerro, otros en Santa María, en islas más afuera también hubo barcos volteados, hundidos, porque pues como les comentaba, esto se anticipó y los agarró desprevenidos. A muchos los agarró en alta mar. Recuerdo yo el rescate de un pescador que se aferró a una boya y por eso se salvó. Ahí pasó el huracán y lo rescataron hasta en la mañana. Pasó toda la noche ahí. Fue el único que sobrevivió de esa tripulación. Al día siguiente era un caos porque también se iba a llevar a cabo una nauticopa. Era un evento de lanchas deportivas, un circuito de unas carreras y se iba a llevar a cabo ahí, aquí en lo que es Topolobampo. Entonces mucha gente estaba en contra porque pues cómo se iba a llevar a cabo algo para diversión si había pasado una catástrofe, había muchos muertos. Y en el transcurso de la mañana, en lo que iniciaba y llegando al muelle industrial, llegaban los helicópteros y lanchas de la Marina con cuerpos que encontraban flotando, que encontraban en los mangles, que las corrientes los arrastró. Y pues dado a eso, pues querían que se suspendiera. Entonces, no se suspendió porque los organizadores del evento acordaron que todo lo que se recaudara iba a ser para las familias de los pescadores que habían fallecido. Por eso la gente se calmó y se llevó a cabo el evento. Era un evento patrocinado por una cervecería y otras marcas. Y usted, como parte de un medio de comunicación, ¿cuál era su misión específica? ¿Le asignaron un lugar desde donde grabar y qué esperaban captar?
Bueno, el objetivo de nosotros era hacer la cobertura de todo lo que se estaba suscitando. Como camarógrafo, yo tenía que tener las imágenes de lo acontecido, es decir, de, del traslado de los cuerpos, de la identificación, de pues la toma de datos, de la descripción de los cuerpos, para tener en orden y que pudieran identificar los familiares. Algunos sí los identificaron antes y entre más tiempo pasaba, pues obviamente tenían que sepultarlos en la fosa común. Me tocó, entonces para sepultarlos pues tenían pues toda la información, que si tenían tatuajes, que si tenían perforaciones, toda la descripción de los cuerpos que se iban para que pudieran identificarlos pues, y sacarlos o saber de perdida dónde iban a estar. La cobertura era de nosotros ir a los sobrevuelos para ubicar cuerpos en el agua, para identificar barcos. Se llevaba a familiares. Todavía se encontraban cuerpos a las 2 semanas. Obviamente pues ya en otras condiciones, ¿no? Ya comidos por los peces, pues ya los cuerpos en descomposición, cuerpos en una área de lo que era la marina. Estaba ahí la recepción de los cuerpos y ahí se tomaba nota. Pues todo eso había que grabarlo, ¿no? A pesar de las condiciones y pues ya uno se enfoca en hacer buenas tomas, en concentrarse en el trabajo, más que estar llevando la pena que se estaba viviendo por parte de los familiares. Y te comento eso porque me pasó algo que jamás he olvidado al respecto. Fue cómo estaban un barco hundido pero flotando y se escuchaban cuando le pegaban al casco pidiendo auxilio, pidiendo la ayuda y la gente, los pescadores le decían, ahí viene la ayuda, ahí vamos a entrar por ustedes. Se comunicaban, alcanzaban a escuchar, los alcanzamos a escuchar, pues me tocó grabar. Entonces el barco hundido, más o menos, suponiendo que este era el casco, era lo que salía y lo mantenía a flote porque había quedado aire embolsado dentro de las cabinas. Entonces, y con los cabos medio lo agarraron ahí, lo amarraron al muelle. Desafortunadamente, la Marina tomó una decisión equivocada. No permitieron que los pescadores que tenían experiencia entraran a sacarlos uno a uno. No lo autorizaron, dijeron que ellos iban a hacer cargo, llegaron en sus lanchas y con soplete abrieron un hueco arriba del casco. Fue una decisión, una mala decisión porque empezó a salirse el aire y se empezó a hundir el barco y se escuchaba el desespero de la gente gritando, los que estaban en el barco, y cómo se fue apagando esas voces de auxilio y a su vez escuchando los familiares que estaban ahí, pues viendo cómo se les estaba yendo la vida a sus familiares. Pues fue una experiencia muy traumática, ¿no? Por las condiciones, por lo que se pudo haber evitado. En ese momento llegó a imaginar la magnitud de lo que se avecinaba, por todo lo que había escuchado de que ya venía este huracán, pero que no lo consideraban como una amenaza grande. No, pues no, hasta el día siguiente que empezamos a recibir las llamadas de la magnitud del número de embarcaciones que habían sido afectadas. Pues obviamente el ver las camionetas de traslados de la funeraria, cómo llevaban los cuerpos apilados, pasando por el tumulto de gente que estaba en el evento de la Nauticopa. Obviamente las camionetas no se ven. Nosotros que íbamos atrás sabíamos de lo que se estaba trasladando ahí, de los cuerpos. Como una de las primeras personas en presenciar la devastación, ¿cuál fue la reacción más común de la gente que encontró? ¿Era desesperación, resiliencia o incredulidad? No, era desesperación, era tristeza, era angustia porque
Hubo muchas personas que no fueron encontradas. A la fecha no creo que tengan el total de las personas que perdieron la vida. Yo recuerdo que todavía 15 días después nos hablaban de la funeraria que habían encontrado restos y cuando íbamos a cubrir, a grabar, pues los sacaban de bolsas negras, sacaban restos, brazos, la cabeza, pero ya eran huesos, pues. Con algunos pedazos de carne, con arena que encontraban en los mangles, pues ese tipo de cosas, como también en la fosa común había demasiados cuerpos y por lo mismo eran capas de cal y otra etapa de cuerpos. O sea, fue demasiados cuerpos que no fueron en su momento reconocidos o entregados a sus familiares. Han pasado años desde el huracán Ismael. Mirando hacia atrás, ¿cómo cree que ese evento marcó su carrera como medio de comunicación y cómo cambió su forma de reportar desastres naturales? Pues fue de angustia, fue una experiencia desagradable. Cambió en el sentido de cómo tiene uno que tomar algunas decisiones en el trabajo, es decir, debes de hacer un lado emocional para enfocarte en lo que realmente tienes que hacer como trabajo. ¿Qué lección, tanto personal como para la comunidad, cree que dejó el paso del huracán Ismael? ¿Cree que Sinaloa ahora está mejor preparada para un evento de esta naturaleza? Sí, se han tomado ahora buenas decisiones y dentro de esas decisiones por eso a veces es no esperar a que pueda suceder y es por eso que el llamado a rescatarlos es inmediato, es decir, no a rescatarlos, a que se resguarden sin importar si va a llegar o no va a llegar, si ya está pues el pronóstico de que se formó y que está en el océano, pues a resguardarlos para que no suceda lo mismo. Eso fue lo destacable. También recuerdo yo que el almirante, una de las autoridades máximas que tomó una decisión errónea de la Marina, tuvo problemas en el corazón por la presión que tuvo de la sociedad, de los medios, de los familiares, pues porque lo hacían responsable por no haber acertado en el llamado de los pescadores con más anticipación. Para finalizar, si tuviera que resumir toda esta experiencia en una sola palabra o una sola frase, ¿cuál sería y por qué? Pues el hacer caso, ¿no?, ante el llamado de las autoridades y las recomendaciones que dan la autoridad cuando va a haber una situación de estas índoles, ya sea huracán, tormentas, inclusive lluvia. La experiencia y el llamado y la recomendación sería esa, hacer caso de la recomendación. ¿Por qué? Porque últimamente la suspensión de las clases en tiempo para evitar algún problema mayor. Manuel Alberto, ha sido un honor escuchar su testimonio. Gracias por compartir esas historias tan crudas y personales y por recordarnos no solo la fuerza de la naturaleza, sino también la resiliencia del espíritu humano. Su labor en estos momentos fue crucial para que el mundo supiera lo que ocurriera aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Una conversación con Manuel Alberto Cortés Lugo, quien nos compartió su vivencia durante el huracán Ismael, un recuerdo que permanece en la memoria de Sinaloa.